Aquí tengo una pregunta de María José Cabezudo, que sé que está con el equipo, puede estar acompañada de otros. La pregunta, Paula, es, ¿habilitación y rehabilitación solo en educación o también en salud? Habilitación y rehabilitación en salud se hace en la escuela o por intermedio de la escuela. Por ejemplo, en Portugal tienes tres tipos de servicios que son planeados y proporcionados por intermedio de la escuela. Tienes salud, educación y protección o welfare, Social, protección social. protección social. Y todos los servicios son planeados y proporcionados por los niños y las niñas en la escuela con profesionales que vienen a la escuela, pero que son pagos por los otros ministerios. El Ministerio de la Salud, el Ministerio de Seguridad Social proporciona a los profesionales que van a la escuela o a la creche, kindergarten, y proporciona los servicios a la escuela con la familia, comenzando cuando el niño o la niña son nacidos, comenzando a los meses de vida, no esperando hasta que sean 7 años o 8 años. Paula, tengo otra pregunta de Marta Caí y sé que es una pregunta muy amplia para poderla responder, pero quiero resaltar, ella dice, una de las principales barreras que enfrentamos está en la formación de maestros. Desde la carrera universitaria no se forma al maestro. ¿Podrías hacer algún comentario con respecto a eso? Esa es una pregunta muy amplia. Entonces hacemos un webinario sobre eso, ¿cierto, Paula? Sí, sí, no, unas series de webinarios. Para mí, los maestros son primordiales. No puede ser un sistema de educación inclusiva si no tienes maestros y maestras que son educados para proporcionar pedagogía que tiene el niño, la niña al centro del enfoque. No puedes hacerlo. La ley no es suficiente para crear un sistema. Y creo que eso que tú estás diciendo va también con el comentario que hace Marta Caíc, que dice que las políticas están suficientemente claras y son compartidas, pero a la hora de implementar el primer escollo es no estamos preparados para el día a día en el aula y el día a día en el aula se hace más difícil. Luego, si yo te escucho bien, maestros es un elemento de formación importante eh, en este recorrido. Adicional, Mercedes Viola dice, si para la formación del maestro estaríamos hablando de una pedagogía de la diversidad. Sí. Maestros son esenciales. Para mí, maestros y maestras no son un elemento, son el elemento. Tienes que empezar con el maestro y la maestra. Puede ser la ley, puede ser el documento, puede ser otras cosas más, puede ser dinero, puede ser otras cosas, pero si los maestros y maestras no acreditan en educación inclusiva, va a ser muy, muy difícil.
Yo creo que una cosa que valdría la pena aclarar, aunque tú lo pusiste en tu diapositiva, fuiste muy clara en que es a todos los maestros. Sí, sí, todos los maestros. No estamos hablando de educación especial. Ujú. Estamos hablando de todos los maestros. Educa los maestros de educación especial son necesarios para muy poco soporte. Sí. El enfoque de educación especial es el maestro y maestra de la educación regular. Todos ellos. No es suficiente tener una escuela con un profesor, una maestra de educación inclusiva. ¿Qué van a hacer? No, todos, todos, todos. Y creo que tú tocas en uno de los aspectos que se va a manejar durante las sesiones y vas a volver a ser invitada, estoy segura, en, en, en lo que es el rol que juega los maestros que están hoy en día en educación especial, cómo hacerlos miembros de esta nueva transformación. Eso como que son los retos que estos países están presentando. Marta Caíc también quiere que si puedes expandir un poco alguna idea en otro aspecto es la atomización y diversificación de los servicios que ofrecen actores complementarios como instituciones de la sociedad civil. Muchas iniciativas bajo enfoques diversos que buscan protagonismo y no articulan esfuerzos. ¿Alguna idea de cómo superar estas barreras? Yo pienso que es muy importante para organizaciones de soporte que trabajen con sus escuelas locales. Yo pienso que es importante para las organizaciones y las escuelas decidir juntos lo que es necesario hacer para poder soportarse mutual, para hacer una relación mutual. Porque si tienes una organización que decide hacer un proyecto que no refleje la necesidad del local, de la ciudad o la villa, no tiene aplicación. Y si no tiene aplicación, pues no tiene una respuesta inmediata para su población. ¿Entiendes? Sí. Creo que eso te junta a otras observaciones, entre observaciones y preguntas. Liliana Peñerrera comparte lo expuesto y me pregunto si la razón por las cuales los estados firmantes de la convención no cumplen con la implementación de la educación inclusiva, sea que no cuentan con orientación efectiva, hay falta de voluntad política en cambiar un modo de actuar. En Perú el ministerio habla de educación especial inclusiva. Uh, yo pienso que hay muchas razones para no implementar la educación inclusiva. Gobiernos que no están, gobiernos que no conozcan su responsabilidad, gobiernos que piensan que pueden esperar, gobiernos que no entienden lo que tenemos que hacer, pero la culpa no es solo de los gobiernos, porque en muchos países las familias de los niños y niñas que no son de la clase media o alta no saben sus derechos. Tenemos familias, padres, madres
de niños y niñas con y sin discapacidad que no saben que sus niños y niñas tienen el derecho a ir a la escuela. Y si los padres y familias no saben eso, no hay presión para los gobiernos hacer lo que deben hacer. Yo pienso que los objetivos de desarrollo sostenible van a alterar un poco el foco de responsabilidad más para los gobiernos. Pero pienso que las organizaciones civiles tienen la obligación de educar familias para que familias y niños y niñas puedan pedir para sus derechos serem respetados. No puedes pedir algo que no sabes que tienes derecho. Paula, ligando un poco tu respuesta a dos preguntas que también vuelven a ser como preguntas del millón. Las barreras del Jessy Toledo desde Uruguay dice, las barreras desde el sistema educativo son tantas, los recursos aún no son suficientes. ¿Cómo avanzar en la implementación de la educación inclusiva? ¿Sí? Y déjame juntarla un poco con la pregunta que hace Daniela Gamboa desde Perú. El sistema dual en el Perú se encuentra instalado en el reglamento de la Ley General de Educación. La pregunta es compleja, pero ¿cuál podría ser el mejor camino para empezar a transformarla hacia uno inclusivo? Y yo creo que Paula sabe que los que estamos aquí todos pertenecemos a sociedad civil y el fortalecimiento está siendo dado aquí, ¿sí? Entonces yo creo que esas dos preguntas, si tú pudieras hacer un planteamiento de dónde empezar, pusiste ya el punto de la formación de familias, que es una responsabilidad de todas estas organizaciones. ¿Qué más darías tú como elementos de dónde empezar? Para mí es importante que todas las familias, los padres, las madres, los niños saiban hablar de educación inclusive con una sola voz. Que todo el mundo concorde que educación inclusiva es un derecho de todos los niños y niñas. Porque en algunos países de donde he trabajado, las familias son las primeras a pedir a tener los niños y niñas en la escuela especial. Porque no saben que las otras escuelas tienen una obligación. Así es importante que todo el mundo alrededor de personas con discapacidad, las familias y las organizaciones que soportan las familias, hablen acerca de educación inclusiva con una sola voz, como como si todo el mundo ha aprendido acerca de educación inclusiva en el mismo sitio. Porque, como he dicho, solo hay una definición de educación inclusiva. Es importante que todo el mundo habla acerca de eso de misma manera y pesa por sus derechos de misma manera. Yo sé que es muy difícil para familias y para niños y niñas hablar contra el
gobierno que está establecido, las reglas que están establecidas. Pero eso es la responsabilidad de las familias y de las organizaciones. Las barreras son muchas, pero todas las familias tienen una manera u otra de hablar con un profesor, una profesora, un maestro, un director de escuela, un hermano, una hermana, y hacer presión. Paula, voy a juntarte dos preguntas nuevamente. Vuelven a ser como grandes. Entonces, Patricia Andrade, Perú, desde Perú, dice, una dificultad que tenemos es que quien tiene a cargo generar la política concibe que es posible mantener dos sistemas paralelos, uno especial y otro inclusivo, pero que no se entiende tal como lo aclara el comentario general 4. Se cree que dando educación especial también se respeta el derecho a la educación para las personas con discapacidad. Y lo voy a juntar con el comentario de María José desde Paraguay. ¿Cómo recomiendas proceder para lograr la transformación o desaparición de las escuelas especiales? Yo voy a empezar por la última, porque yo pienso que es muy importante compartir con los profesionales de educación especial lo que es educación inclusiva, para que ellos entiendan que no van a perder sus posiciones profesionales, pero los vamos a esperar que entiendan su trabajo en una manera diferente, porque necesitamos que los profesores de educación especial se junten a los profesores, a los maestros de educación regular, para empezar el trabajo de cambiar la manera de proporcionar educación a todos los niños y niñas. Tiene que ser un esfuerzo combinado de todos los docentes, de todos los maestros y maestras. No puede ser una conversación con los profesores de educación regular y una conversación con los profesores de educación especial. Tienes que juntarlos a todos y proporcionar oportunidades para ellos aprenderán por junto. Cuando tienes un sistema, cuando tienes un gobierno o una ley que te dice que puede ser un sistema educativo especial y un sistema educativo inclusivo en lo mismo, es porque no entienden lo que es un sistema educativo inclusivo. Eso quiere decir que piensan que tiene un sistema educativo inclusivo cuando de facto tiene un sistema educativo integrado. Y ahí sí, puede ser un sistema educativo integrado y un sistema educativo especial en lo mismo. Es importante que puedan alterar la política y alterar las prácticas al mismo tiempo. Es por eso que la observación general es que hace que hacer la cultura
la política y la práctica todo al mismo tiempo. No puedes hacer uno y no hacer los otros dos, porque no funciona, no es efectivo. Voy a adicionar a tu, quizás lo que ya has hecho María José hace un comentario, que hablar de respetar las opiniones de los niños y sus familias, pero muchos aquí prefieren la educación especial porque en la inclusiva no encuentran una respuesta efectiva por la falta de apoyos y capacidad de los equipos de la escuela. Luego esto vuelve a tocar la necesidad de trabajar pues, con familias, y lo que acabas de decir de que esto no puede solamente trabajar con familias, sino que hay como que encontrar soluciones. eh, Ella también opina que las personas con discapacidad auditiva tienen la barrera del lenguaje y manifiestan que si todas las maestras no hablan lenguaje de señas, ellos no pueden aprender en esa escuela, eh, y optan por la escuela especial solo para niños sordos. Hay experiencias de exclusión que funcionen a pesar del límite del lenguaje, es una pregunta. Pensar que en todas las maestras sean expertas en lenguaje de señas no es a corto plazo. ¿Cómo hacer entonces? Yo pienso que todos los maestros y maestras van a aprender lenguaje de ¿suena? Señas. Pero no es necesario, porque ni todos los maestros y maestras van a tener niños y niñas sordos en sus clases. El problema los padres y madres que prefieren que los niños y niñas van a la escuela especial no tienen buenas experiencias o ninguna experiencias en escuelas inclusivas. Tiene experiencias en escuelas integradas. No es lo mismo. Si tuvieran experiencias en escuelas inclusivas, podrían escoger la que quieran. Pero eso no es lo que acontece en Paraguay. Eso no es lo que acontece en Perú o en Nicaragua. Porque no puedes escoger si no tienes apropiadas escuelas. Y no sabemos la pesquisa, los profesores, los estudios que han sido hechos en educación inclusiva demuestran que cuando hay una escuela especial y una escuela inclusiva, no integrada, inclusiva, los niños y niñas tienden a preferir la escuela inclusiva. Con la excepción de los niños y niñas sordas. Porque con niños y niñas sordas tienes una cultura de surdez muy diferente de todos otros los niños y niñas con otros tipos de discapacidad. No puedes comparar no puedes comparar la educación que niños y niñas sordos y sordas reciben en una escuela especial con la educación que niños y niñas con incapacidad intelectual, por ejemplo, reciben en
escuelas especiales. Esos son dos problemas completamente diferentes. Y no puedes compararlos. No puedes darlos como un ejemplo para decir que la educación inclusiva no funciona. Porque puedes decir que la educación inclusiva no funciona cuando tienes un sistema educativo inclusivo y sabes que no funciona. En este momento en Panamá eso no existe. Puede ser escuelas que practican, que tienen prácticas inclusivas, pero eso no hace un sistema educativo inclusivo. Paula, estás siendo inmensamente clara en las respuestas, creo. Tengo dos preguntas que se salen, por eso las había dejado de últimas, no porque creyera que no eran importantes. Claudia Ritzel desde Colombia se devuelve un poco a los servicios de rehabilitación, ¿sí? Que tú hablaste, y pregunta que si se debe, como se dice que deben ser dados en la escuela, si hay alguna, si puedes dar alguna idea de si los hacen durante los horarios de clase, deben retirar a los niños del aula, eh, ¿hay algo de eso que puedas aportar? En los países en que lo he visto, el sistema de proporcionar los habilitación y rehabilitación depende de los estudiantes, depende del niño y niña y depende de los servicios. Tienes un alcance de servicios muy diferente dependiendo en lo niño o niña, discapacidad o servicio necesario. Tienes ejemplos en que el niño y niña, por ejemplo, no se va a educación física, al aula de educación física y va a rehabilitación. Tienes ejemplos de niños y niñas que se quedan en la escuela después de las horas regulares y reciben, por ejemplo, voz therapy. Tienes niños y niñas que se van a la casa y la terapista se va a la casa con los niños y niñas. Y depende de la necesidad, depende del sitio, depende si es una ciudad grande con muchos profesionales, si es una vila pequeña con profesionales que solo atienden a los niños y niños una vez a la semana. Tienes que planificar de acuerdo con la necesidad, no de acuerdo con la existencia de profesionales. Tenemos más preguntas, pero nosotros vamos a tener que ser muy constantes en el tiempo. Queremos ser respetuosos del tiempo de todos. Yo creo que hay una pregunta en que si hay prácticas de formación de maestros, buenas prácticas. Yo creo que la respuesta es sí las hay, pero es largo es como algo que podríamos mirar. Quizás voy a terminar con la pregunta que hace Pablo Gómez y sé que hay dos o tres preguntas más, pero vamos a tener que responder esas de forma escrita en otro momento. Porque podrías con esto cerrar, Paula, en cómo se maneja la gradualidad del proceso de transformación. Porque pienso que la principal traba es la sensación general de que hoy muy pocos están preparados. Entonces hay dos cosas: la transformación de las carreras de docentes y la inclusión plena desde que los niños nacen. Esto resolvería el problema en el futuro en la siguiente generación.
pero los que ahora tienen 10 años o los docentes mayores a los que habría que reenseñar, a los niños que llevan toda su educación hasta ahora en escuelas especiales, ¿cómo enfrentar eso? Am, Eso es muy complicado. Tiene que ser, no hay una receta. Tiene que ser decidido de país para país, como, cuál es la prioridad, a dónde estás ahora, tienes que saber a dónde estás ahora, a dónde quieres ir y tienes que decidir cuál es el mapa para seguirlo. Pero una persona que trabaje en los catalistas me haya recordado de algo. Una madre y un padre nunca están preparados para tener un niño o una niña con discapacidad. Tiene que aprender haciéndolo. Yo pienso que esa es una buena analogía para la educación inclusiva. Tienes que aprender haciéndolo. No puedes esperar hasta que todas las condiciones perfectas se presenten, porque no van a presentar. Tienes que hacerlo usted. Tienes países donde los padres y madres, familias, organizaciones civiles fueron el motor. Tienes países donde el gobierno se ha cambiado por intentado del gobierno, como es el ejemplo en Portugal. Tienes países donde las organizaciones civiles, los movimientos civiles que no tienen nada a ver con discapacidad fueron los motores. Por ejemplo, Nueva Zelanda y Australia, a donde el movimiento de raza indígena ha proporcionado el cambio de la educación inclusiva. Tienes que saber a dónde está tu país ahora y saber para dónde quieres ir para poder tener un mapa que te lleve allá. Tienes que saber a dónde estás ahora. Eso es muy diferente de país para país. Mucha gente me habla de América Latina. América Latina tiene muchos países. Es lo mismo de Europa. Europa no es toda la misma. Portugal, España, Alemania, Inglaterra, son todos diferentes. La receta que resulta en Finlandia no resultó en Portugal. Tienes que pensar lo que es que vaya a resultar para ti, tener en cuenta tu cultura, tu estructura, de dónde viene la economía, tus recursos humanos, tus recursos financieros. No es fácil, pero tienes que hacerlo, porque los niños y niñas están contando con